Hablar del tema. Ayer estaba agendado en la tribuna, se clausuró la sesión sin poder hablar del tema, pero me parece por demás relevante puntualizar algunas cosas. Y comienzo. La reducción del gasto para 2015 era una medida previsible desde junio del año pasado, en que comenzaron a caer los precios del petróleo y el gobierno no tomó ninguna medida al respecto. Llama la atención que la Secretaría de Hacienda afirme que el recorte es preventivo, ya que los ingresos de 2015 están blindados por las coberturas petroleras, pero no explica por qué solo contrataron coberturas para 228 millones de barriles si se van a producir 876 millones de barriles y se van a exportar 398 millones de barriles. ¿Qué se va a hacer con los barriles que no cuentan con cobertura? Además, las coberturas se van a poder recibir hasta el último bimestre de este año. Por lo tanto, habrá déficit de ingresos desde el primer mes, enero de 2015, y esa es la verdadera razón de por qué se anuncia el recorte. La verdadera causa es que las coberturas se contrataron, pero hasta finales de año, no a principios del año. También la Secretaría de Hacienda ha venido justificando la medida, pero lo que no dijo el secretario de Hacienda es que nuestra economía es muy dependiente de los ingresos petroleros y nuestras finanzas públicas están petrolizadas al 36% y por lo tanto no están actuando para resolver un problema estructural de nuestras finanzas públicas, para despetrolizarlas. El recorte afecta severamente a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Casi el 68% del recorte afectará a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, lo que contradice uno de los principales principios sobre los cuales se hizo la reforma energética, que era otorgar autonomía presupuestal a estas empresas. La Secretaría de Hacienda decidió el recorte, la Secretaría de Energía lo avaló y a toro pasado se convocará a los consejos de administración para que simplemente asuman el recorte, y muy pronto estaremos viendo cómo los consejeros independientes en realidad no son independientes, porque van a acatar lo que ordene el secretario de Hacienda, y que el gobierno corporativo de estas empresas pues fracasó a la primera tormenta que les ha tocado vivir, que es la caída de los precios del petróleo. Termino con dos conceptos más. A este recorte y a este daño económico para las empresas habría que añadir el recorte ya anunciado en la ronda 1 para darle a las transnacionales los yacimientos en tierra y en aguas someras que tienen costos de producción de $20 y la ganancia para las petroleras es completamente segura, sin que se vean afectadas sus ganancias por los bajos precios, y esto en detrimento de Pemex y de la nación. La ronda 1 en aguas someras y en tierra es injustificable porque Pemex ya hizo toda la exploración, se sabe que ahí hay petróleo seguro y Pemex tiene toda la tecnología, toda la experiencia y el capital humano necesarios para explotar ese petróleo. Y las medidas de austeridad que acaban de anunciar, pues son necesarias, la forma en que lo están haciendo no es la más adecuada, pero hay un dato que dio la propia Secretaría de Hacienda el viernes que no debe de pasar desapercibido. Los ingresos presupuestales en el 2014 aumentaron 7.7%,
pero el gasto público aumentó en 12.7%, se gastó más de lo que ingresó y tenemos un déficit del 73.8%, y este déficit se tuvo que financiar con deuda. Nada más en 2014 se ocupó 1 billón de pesos para resolver el déficit por concepto de deuda. La deuda pública en estos 2 años de Enrique Peña Nieto ha aumentado en 1.500.000 millones de pesos, 30% más de deuda en 2 años, nunca se había visto en las cuentas de las finanzas públicas. Pues lo dejo hasta ahí, si tienen alguna pregunta. Varias preguntas. ¿Son suficientes las medidas de austeridad que tomó el Ejecutivo Federal o debería de haber más? En el escrito que nos acaba de pasar, usted menciona que es bienvenida la reingeniería del presupuesto, la metodología del presupuesto que se va a hacer, pero dice que se debe de tomar en cuenta al Congreso de la Unión en la nueva metodología del presupuesto. Y habla de una evaluación integral y reingeniería del sistema fiscal también, senadora, si nos gusta explicar. Sí, la segunda medida, además del recorte, la segunda medida que dio a conocer la Secretaría de Hacienda fue que hasta el 2016 el diseño del presupuesto público ya no será inercial. Llama mucho la atención que sea hasta el 2016. Nunca un presupuesto debe de ser inercial, pero menos aún cuando comienza un gobierno. Cuando comienza un nuevo gobierno, presenta su nuevo programa de gobierno reflejado en el presupuesto público. Aquí asumieron lo que venía de Calderón y le fueron aumentando un porcentaje, pero más vale tarde que nunca. Eso es lo que habría que señalar. Qué bueno que ya se va a hacer un presupuesto desde base cero, o sea, a partir de la nada, y volver a hacer uno bueno. Se analizará, dice el gobierno, a profundidad cada programa, se van a optimizar todos los procesos y se le dará prioridad a los programas que tengan impacto social. El problema es que el gobierno anuncia que lo va a hacer de la mano del Banco Mundial, y el Banco Mundial tiene intereses económicos muy grandes en nuestro país, pero además está obviando a la Constitución. La Constitución mexicana dice que el presupuesto se diseña con el Congreso de la Unión y por lo tanto debe de ser el Congreso, la Academia, muy especialmente la Cámara de Diputados y no el Banco Mundial, los que hagan esta nueva reingeniería del gasto público. Gracias.